a los presentes, simplemente agradecerles que estén hoy día con nosotros. Tenemos el honor hoy día de tener con nosotros al embajador de Francia en Chile, Roland Dubertrand, para conversar sobre su libro que se llama Géopolitique des religions, un nouveau rôle du religieux dans les relations internationales, que es, en fin, traducirlo muy simplemente, geopolítica de las religiones, un nuevo rol de lo religioso en las relaciones internacionales. Así que para nosotros es un honor tenerlo con nosotros, embajador, así que se lo agradecemos mucho. Y también quería agradecerle al rector de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán, que va a abrir este evento con unas breves palabras. José Antonio. Gracias, señor embajador. Es un honor tenerlo virtualmente en la Universidad de los Andes, porque lamentablemente no lo hemos podido tener presencial, pero ya lo tendremos en una ocasión, apenas podamos, para que conozca. Bueno, seguramente a lo mejor conoce nuestro campus, pero sería para nosotros una cosa muy buena poder tenerlo aquí. Y la verdad que el tema que usted plantea, si no lo he leído, pero teniendo en cuenta lo que me ha comentado Cristina y Daniel, es un tema de una gran actualidad y muy relevante para el quehacer de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes tiene como aspiración precisamente tratar de hacer de puente una universidad de inspiración católica y al mismo tiempo con una lógica universitaria muy rigurosa, y por lo tanto tiene una misión de hacer, digamos, de puente entre, en este caso, la fe católica, la religión católica, la religión cristiana, y el mundo en el cual los católicos les toca vivir. Y eso significa un esfuerzo permanente de contexto, de comprensión mutua, de poder valorar lo que existe en estas dos formas de ver el mundo, que desde nuestro punto de vista no son dos, sino que es una sola, digamos. Pero es un tema que tensiona al mundo por distintas razones. Hay una tensión entre, digamos, el secularismo y la religión, y tenemos que hacer y para eso es un aporte muy grande, un libro como el que usted plantea. Tenemos que buscar en las universidades, sobre todo en una universidad como esta, de inspiración religiosa, de hacer de punto de encuentro, de lograr, por una parte, que la sociedad entera se abra a la idea de trascendencia, a la idea de que hay una vida que va más allá de esta vida, y que como esa noción afecta a todas las personas, con lo bueno que eso puede tener, y al mismo tiempo que las personas que tienen una mirada religiosa entiendan la lógica de las instituciones civiles en plenitud, en las cuales conviven personas que tienen esta apertura a la trascendencia y personas que no la tienen. Pero, y muchas veces estas incomprensiones, estas tensiones se producen por falta de diálogo, por falta de capacidad de sentarse y buscar los puntos comunes y resolver civilizadamente los puntos de desencuentro. Y es un esfuerzo que todos tienen que hacer, y tiene un esfuerzo que además tiene para la vida civil tiene una tremenda importancia. El factor benéfico, el factor que tiene la vida religiosa para la sociedad es completamente indiscutible. Y al mismo tiempo hay que entender que estamos en un mundo multicultural, con distintas sensibilidades en relación a lo religioso, y que tenemos que ser capaces de convivir humanamente. Y entonces es para nosotros un tema sumamente interesante, y nos interesa mucho oírlo, oír comentar, oír también. A lo mejor puede haber un momento de reflexión acerca de lo que en estas materias puede estar discutiendo en este momento nuestro país, en particular en este momento, que yo creo que es un tema sumamente actual en nuestra discusión cultural, y nos puede dar luces muy interesantes. Así que sin más, muy bienvenido a la Universidad de los Andes, y estamos ansiosos de escuchar lo que nos pueda decir. Muchas gracias,
Muchas gracias, rector. Entonces, simplemente para lo que se vienen integrando, esta actividad organizada por Signos, el Centro de Estudio e Investigación Social de la Universidad de los Andes, en el que hemos invitado al embajador de Francia en Chile, el señor Roland Dubertrand, a conversar sobre su libro Geopolítica de las Religiones. La dinámica de la actividad es muy simple y replica un poco lo que hacemos en nuestro seminario interno en Signos. Les doy la bienvenida nuevamente a los que se sumen hoy día. El embajador va a hablar unos 15-20 minutos para presentar los principales ejes de su trabajo, y después damos un espacio para comentarios, preguntas y discusión en torno a lo que el mismo embajador haya dicho. Así que, sin más preámbulo, y le agradezco nuevamente, embajador, estar acompañándonos hoy día, perdón. Le doy la palabra. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Quiero agradecer primero al rector de la Universidad de los Andes por su gentil invitación, la vicerectora Cristina Errázuriz también, y usted, señor Daniel Mansuy, por su rol de moderador. Quiero hacer, sí, una presentación un poco breve sobre el libro y la problemática, y yo quería decir también rápidamente unas palabras sobre el asunto de lo que pasó en la actualidad durante el mes de octubre con Francia, las religiones, la laicidad y la libertad de expresión, porque me parece que es un tema bastante actual. Sobre el libro, 2 o 3 cosas. Primero, hemos escrito este libro en 2019. Yo lo he escrito con 2 colegas universitarias francesas, Valentine Zuber y Blandine Chelini, como historiadora y especialista de las religiones, porque queríamos escribir en francés un libro lo más objetivo posible sobre el rol, los diferentes roles, los aspectos de la intervención de las religiones en las relaciones internacionales, simplemente porque es un asunto importante en el mundo de hoy, que todo el mundo entiende eso, y hay bastante literatura en inglés, en particular en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, pero a veces hay poca cosa en Francia. Entonces hemos querido hacer como una primera contribución, y como es un tema más amplio, por supuesto que se puede dar mucho más que eso. Como introducción al libro, la primera idea fue como una interrogación sobre lo que llamamos, o se llama en Francia, le retour du religieux, ¿no? El regreso de lo religioso, porque se puede ver muy bien que a partir de los años 70 y después aún más con los años 90, hay un retorno de los asuntos religiosos en la vida política de los estados y dentro de la vida internacional. Y para mí, el momento clave es la revolución iraní en 1979. ¿Y por qué eso? Porque un islam político, un islam revolucionario había existido dentro de la crisis del mundo musulmán desde el principio del siglo XX, pero durante los años 70, con la derrota de los ejércitos árabes frente a Israel en 1967, la ideología nacionalista y socialista árabe entra en una crisis terminal. Y la ideología de sustitución es el Islam político, y tiene un primer logro, un éxito, es tomando casi un país, que es Irán en 1979, con esta forma muy particular del Islam revolucionario chiita en este país. Y entonces y se puede analizar desde entonces como un surgimiento del Islam político en el mundo que sigue hasta ahora incluso, ¿no? Por supuesto, pero también otros fenómenos, por ejemplo, en el mundo cristiano hay el surgimiento de los movimientos neoevangélicos. Había dentro del protestantismo
movimientos evangélicos bastante antiguos y conocidos, movimiento de despertares que formaba parte de la historia del protestantismo desde el principio, pero durante los años 70 hay como algo de una explosión en los Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en Asia, en otra parte del mundo, de estos movimientos neo, y que van a tener también un impacto político, a veces en la vida internacional, pero es cierto en la vida nacional de muchos estados, y dentro de las otras religiones, el judaísmo, el hinduismo, también hay un fenómeno de como una revitalización política, retorno a la identidad y un factor político más importante que antes, y como lo habíamos dicho, todo el pensamiento de la secularización que se daba dentro de las universidades occidentales en particular, se queda al menos con matices, porque ya no se puede decir que hay como un movimiento general al nivel de las sociedades y de la vida internacional hasta un mundo totalmente secularizado. Lo que sí se podía pensar durante los años 60. A partir de los años 70 no es el caso. A partir de eso, que es más un hecho, ¿no?, de la vida política internacional, hemos tratado de reflexionar sobre, primero, el panorama de las grandes religiones hoy, y como yo lo decía, si hablamos de las grandes religiones hoy en el mundo, es cierto que la primera religión es el cristianismo, que sigue con más de 2.200 millones de creyentes en el mundo en 2010, ahora un poco más, según las cifras del Pew Center en los Estados Unidos. La segunda religión es el Islam, con 1.600 millones de creyentes, más o menos. Todo eso son estimaciones, ¿verdad?, muy largas. Y la tercera religión del mundo de hoy es el hinduismo, con 1.000 millones de creyentes, y la cuarta es el budismo, con 500 millones de creyentes. Y por supuesto que hay después todo el mundo de las religiones tradicionales en diferentes partes del mundo, y otras religiones quizás más pequeñas, pero que han tenido sí una influencia importante, como el judaísmo, por supuesto, los sikh, etc. Lo interesante, me parece, es algo de la diferencia y las dinámicas. El cristianismo hoy es una religión presente en todos los continentes del mundo. ¿Y por qué? Porque con sus raíces en el cercano Oriente, el Mediterráneo, Europa, como todos lo sabemos bien, la colonización occidental ha propagado la religión cristiana en todos los continentes, pero con esta presencia, que es realmente una presencia mundial, hay también una diferencia muy fuerte entre el catolicismo y la iglesia protestante. El catolicismo es la primera rama del cristianismo, con más de 1.200 millones de creyentes, y tiene una estructura que no existe con las otras religiones del mundo. Tiene una estructura vertical, con un jefe que es el Papa, un Estado, es la sola religión que posee un Estado, que es un mini Estado, el Vaticano, pero que es un Estado con una red diplomática y con una estructura centralizada, lo que le da también una cierta fuerza y visibilidad que conocemos bien, pero también que le da unas debilidades, porque cuando hay una crisis interna, como la crisis actual de los abusos sexuales, se puede ver también una fragilidad del conjunto. Las iglesias protestantes están organizadas de una manera totalmente diferente, con una multiplicidad de denominaciones, una multiplicidad de iglesias,
pero también con una dinámica de muy fuerte de las iglesias neoevangélicas. Y las iglesias neoevangélicas están ahora con más creyentes en el mundo que la iglesia protestante histórica. Y hay que pensar un poco sobre lo que eso significa, porque en el caso de Francia, por ejemplo, Francia es un país donde hay una tradición de una minoría protestante y no había una tradición evangélica, neoevangélica, nada de eso, pero ahora en la realidad de la Francia de hoy hay exactamente el mismo número de protestantes históricos, luterianos, reformados, y el número de neoevangélicos, neopentecostales, etc. Entonces, una fuerza nueva que tiene su propia dinámica religiosa y también un tipo de intervención en la vida política, como se ve muy bien en particular en los Estados Unidos y en América Latina con el caso de Brasil. Y después hay también la rama ortodoxa, pero no tengo mucho tiempo para hablar de eso. El caso de Islam es muy diferente porque es la segunda religión del mundo. En 2050 el Pew Center dice que puede tener el mismo número de creyentes que el cristianismo por razón de su desarrollo demográfico, más que las conversiones, pero no es una religión totalmente distribuida en el mundo entero como el cristianismo, es una religión concentrada en una banda geográfica que va de Marruecos hasta Indonesia y Asia del Sureste por razones históricas. Es decir, que primero el Islam, como se sabe bien, fue difundido por una conquista militar árabe con el profeta Mahomet y los sucesores, pero después de la expansión militar durante el siglo VII, que fue totalmente espectacular a la época, se ha dado después una difusión muy pacífica por los comerciantes, estas redes civiles, más en África negra, África subsahariana y también todo el este asiático y Asia central. Y entonces eso ha dado una religión que tiene como una forma de una cohesión geográfica, pero como hay la diferencia de los católicos y de los protestantes, con dos modos de presencia religiosa muy diferentes en el mundo, hay también dentro del Islam la gran división de los sunitas y de los chiitas, y hoy para mí una división más importante con el surgimiento de un Islam fundamentalista, del Islam político, de los hermanos musulmanes, de los salafistas. Hay una división entre las personas que crean el Islam tradicional, moderado, conservador, liberal, y por otra parte un Islam fundamentalista, que es un Islam revolucionario de cierta manera. Y esta pelea es una lucha interna dentro del mundo musulmán. Hasta ahora los corrientes fundamentalistas no han tomado el poder excepto en Irán, excepto un tiempo en Sudán, pero están presentes en todas las sociedades y hay una parte de este fundamentalismo que ha dado un fenómeno inédito en Islam, que es el yihadismo, es decir, de unos grupos armados que van a querer luchar no solamente en contra de Occidente, de Israel, pero también de los dirigentes musulmanes diciendo: tenemos en nuestro país dirigentes que no son realmente musulmanes, nosotros somos los verdaderos musulmanes, nosotros los salafistas en particular, y que han empezado una guerra de tipo yihadista que es inédita, porque eso
jamás se había dado en la historia de Islam. No sabemos cómo eso va a terminar, pero sabemos que los equilibrios mundiales, las relaciones internacionales, van a depender en el futuro del resultado de esta lucha interna que se pasa en cada país del mundo musulmán. No voy a decir mucho más sobre las otras religiones, pero es interesante ver que la tercera religión, que es el hinduismo, muy diferente de las dos primeras, porque es una gran espiritualidad, filosofía, pero totalmente concentrada casi en un país, que es India, y que realmente se corresponde en gran parte a la identidad nacional de India, incluso si hay una diáspora, que el hinduismo existe en otros países también, pero se da también un fenómeno político ahí con el gobierno actual del presidente Modi y el partido, el BJP, porque se ha dado desde estos de 30 últimos años una reivindicación hinduista de decir somos un movimiento político y religioso que representa India. Significa que los otros, los musulmanes, los cristianos, son como un cuerpo extranjero y nosotros tenemos que gobernar porque somos India. Entonces hay también algo de lo que fue un nuevo desarrollo político, porque antes las cosas no se daban así, con la tradición de tolerancia del país y todo. Una conclusión rápida sobre eso es que hemos tratado con todas estas evoluciones de mostrar el rol muy diferenciado de las religiones, porque voy a hablar de las religiones y de los conflictos, del terrorismo, pero hay un rol de las religiones capital en la acción humanitaria internacional. No se puede entender lo que es la acción humanitaria en el mundo de hoy si no se conoce el rol de las religiones en eso, porque juegan un papel capital en eso. Por supuesto que hay un rol sobre todos los asuntos de desarrollo. Hay un rol al nivel internacional en todos los debates sobre los derechos humanos, el derecho de religión, las minorías religiosas, el derecho de expresión. Voy a hablar de nuevo de eso. Y por supuesto, sobre todos los asuntos vinculados con la mujer, los derechos sexuales, reproductivos, cual que sea la opinión de cada uno de nosotros, hay un rol muy relevante y fuerte de las diferentes religiones, sobre todo estos asuntos hoy, y como diplomático tengo que decir que hay también un rol sobre la actividad de reconciliación, búsqueda de la paz, mediación. Es un rol muy importante y he visto como consejero para los asuntos religiosos en Francia, en mi ministerio, que, por ejemplo, en África, el rol de los líderes religiosos para calmar un conflicto, para buscar una vía de reconciliación, hay muchas veces es un rol determinante. Todos conocemos, por ejemplo, el papel de la comunidad San Egidio. Pero hay que decir también que hay un rol de las religiones en los conflictos. Yo voy a dar solamente un dato. Antes del fin de la Guerra Fría, se consideraba que había como 25% de los conflictos internos se daba un toque, una justificación religiosa, más o menos, 25%. Y todos conocemos la guerra de Irlanda, Líbano y otras. Después del fin de la Guerra Fría, 1990, 60% de los conflictos internos se presenta con un tipo de justificación religiosa. Eso no significa que la religión sea la sola causa o la sola justificación de la guerra o del conflicto, pero hay un aspecto que puede ser más real, psicológico, de que cual que sea,
pero hay un aspecto religioso en los conflictos que hace que uno puede decir que hoy las religiones participan al mismo tiempo del desarrollo de los conflictos en el mundo y también de la resolución de los conflictos. Quiero decir algo ahora rápidamente sobre el asunto de Francia, ¿no? Y de la laicidad francesa y de lo que pasó durante los últimos meses. Primero, para decir que Francia conoce un régimen de separación bastante estricto entre el Estado y las religiones desde 1905, donde se votó una ley de laicidad. Pero hay también que aportar matices a eso, porque a la época había es cierto que había una lucha entre un gobierno radical, republicano radical, de Émile Combes, por una parte, y por otra parte la Iglesia Católica. Pero al final, yo pienso que la sabiduría de los responsables de la época fue crear una ley bastante liberal y bastante flexible. Primero, porque es un régimen de laicidad que acepta unas excepciones bastante fuertes. Por ejemplo, el este del país, Alsace-Lorraine, vive con un régimen de concordato que no es la laicidad por su historia propia. Los territorios de ultramar de Francia, también por sus razones propias, muchos tienen un estatuto religioso un poco particular, con una colaboración entre el Estado y las religiones, y durante las últimas décadas también se ha dado más énfasis en la necesidad de un diálogo permanente entre las grandes religiones de Francia y el Estado. Es decir, que uno está separado del otro, la significación real de la laicidad del Estado, es decir, dos cosas. Primero, la laicidad es del Estado, no es de la sociedad. Un Estado laico es un Estado neutro, la sociedad no es neutra. Hay libertad de religión, pero hay diferentes creencias. La sociedad civil no es el lugar de la laicidad, es el lugar de la expresión de diferentes creencias y convicciones que tiene que poder expresarse con la libertad de religión y de conciencia. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que fue en 1905 una idea bastante simple, decir que las religiones no pueden intervenir en los asuntos del Estado, no tienen derecho de hacer eso, pero el Estado no puede intervenir en los asuntos de las religiones, lo que hace que las religiones han ganado también una libertad que no tenía antes, porque antes había un control del Estado, y este equilibrio se ha mantenido hasta ahora, y para mí con un tipo de un casi consenso nacional, es decir, una gran mayoría de los franceses que quieren quedarse dentro de este sistema. La crisis de octubre es muy interesante y porque, ¿qué pasó en realidad? El presidente Macron hizo un discurso el 2 de octubre sobre el separatismo religioso, diciendo hay dentro de la sociedad francesa unas cosas que no podemos aceptar como comunidad, es decir, que hay movimientos radicales, ultra radicales, que no aceptan las reglas y las leyes de la República. Eso fue una alusión bastante clara al hecho que en Francia hoy hay unos grupos salafistas que no quieren integrarse dentro de las reglas de la laicidad o de la vida común, que quiere formar como unas contrasociedades, una contracultura, diciendo no, la ley islámica o la sharia es más importante que las leyes francesas o la constitución. Y Emmanuel Macron ha querido tomar medidas en contra de estos fenómenos que existe, que no es marginal.
porque el Islam hoy es la segunda religión de Francia después del catolicismo, y los grupos radicales sí tienen sus raíces, están actuando. Después de eso se ha dado el asesinato de un joven profesor que mostró a sus alumnos las caricaturas sobre Mahoma. Turquía, el presidente turco ha condenado Francia, se han dado unas manifestaciones y unos atentados, y al fin de todo eso, Emmanuel Macron ha reiterado que Francia como gobierno, Estado, era un Estado neutro, que respetaba las religiones, que tenía un diálogo con las religiones en Francia, pero que estamos una comunidad nacional unida con ciertos valores republicanos, en particular la libertad de expresión, y él dijo, en Francia no se puede ofender los creyentes como individuos, con insulta y todo en contra de la persona por sus creencias, pero sí se puede criticar las religiones y se puede incluso caricaturar las religiones y sus fundadores. Y por supuesto que hay unas personas que por su sensibilidad religiosa, en particular dentro del Islam, tiene problema para aceptar eso, pero yo pienso que la convicción en Francia de la mayoría de la gente es de decir que necesitamos, como una sociedad libre, esta libertad de expresión, porque si un día tenemos que ceder con eso para tratar de no ofender los sentimientos de los creyentes, vamos a tener que ceder con todo, con la libertad de expresión. Se tiene que defender un poco como un bloque. Y no es solamente, para terminar, yo quería decir eso, no es solamente un debate francés, es un debate que va a existir, que existe dentro de las sociedades, es un debate también internacional, porque en el marco de los estados, de las Naciones Unidas, hay un debate ahora desde 20 años sobre la libertad de expresión y el blasfemo. Es decir, ¿se puede limitar la libertad de expresión por razones religiosas, razones de sensibilidad o de creencia religiosa o no? Y este debate sigue, es un debate fundamental sobre qué es la definición para nosotros de las libertades públicas. Entonces yo quería terminar por eso, porque es la actualidad y demuestra con este ejemplo lo que es la actualidad total del impacto de las religiones en las relaciones internacionales y la vida colectiva de hoy. Gracias. Muy agradecido, embajador, por esta impecable exposición. Dicho sea de paso, estos temas están realmente muy bien explicados en el libro, que es un libro relativamente corto y que se deja leer con mucha facilidad. Tenemos ahora un espacio para preguntas. Los que quieran intervenir me lo pueden decir en el chat de Zoom que está a la derecha, pero me voy a aprovechar ya que estoy moderando a hacer una primera pregunta, que justamente tiene que ver con lo último que usted mencionó, que es el caso francés que me interesa, o que es el que conozco relativamente de cerca, ¿no? Que es la pregunta si es que acaso, por decirlo así, el instrumento de la laicidad que sirvió para resolver un conflicto en Francia hace más de 100 años, ya esa ley de 1905, si es que no recuerdo mal, y que sirvió y que generó un equilibrio precario con sus dificultades, pero que en fin, que logró pacificar un momento muy tenso, una situación muy complicada en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Mi pregunta es que ese instrumento usted cree que, si usted cree, embajador, que es el apropiado para enfrentar el problema musulmán o el problema islámico o el problema de el Islam radicalizado, para decirlo precisamente, porque no es un problema de todo el Islam, ¿no? Porque las circunstancias parecen haber cambiado y sobre todo, perdón por formularlo así, pero usted por supuesto conteste con toda libertad, porque los cristianos estaban en algún sentido en pugna con el Estado francés, eran parte de Francia, no había ninguna duda de que eran parte de Francia. Y en cambio la gran pregunta que se formó hoy día en Francia es que ese mundo musulmán, ¿en qué medida y cómo se puede decir que es parte de la cultura francesa, ¿no?
No, claro que hay un asunto. Yo pienso que políticamente es importante. Tenemos ahora, yo decía, el Islam como la segunda religión de Francia, con como 5,5 millones de creyentes, más o menos, y lo que es la apuesta política, la necesidad política es de mantener el hecho que una mayoría, vamos a decir como más de 70% de los musulmanes de Francia pertenecen al Islam tradicional, el Islam sufí, el Islam liberal, que se integran totalmente dentro de la comunidad nacional porque la gente acepta la regla del juego y dice, vamos a vivir nuestra religión dentro de estas reglas de la laicidad, ¿no? Y después hay como con unos estudios que se han hecho muy buenos, como 30%, exactamente 28%, que tienen ideas más fundamentalistas y que tienen un problema de aceptación de las reglas comunes, vamos a decirlo así. Y tengo que decir, para estar totalmente franco también, que en este caso se puede decir que no se ha aplicado totalmente el espíritu de la ley de 1905, porque yo pienso que es una buena ley, que es una ley fundamental, que son los principios correctos, pero en el caso del Islam, porque había un asunto de seguridad nacional, había los atentados, había grupos muy radicales, sí se ha dado intervenciones del Estado, en particular para crear un consejo musulmán del culto en Francia centralizado. Es el Estado que ha tomado la iniciativa y después hay un control que existe sobre la mezquita, los imam y todo, dentro de la ley, por supuesto, ¿no? Pero el espíritu de la laicidad normalmente era de dejar la más grande libertad posible a las religiones para desarrollarse dentro de la sociedad civil. En el caso del Islam hoy, para ser totalmente franco sobre eso, yo pienso que no es la situación, porque el Estado dice que el asunto es tan grave, es tan importante por la comunidad nacional que sí hay un tipo de control por razones de seguridad. Para mí, francamente, yo pienso que no hay que cambiar la ley de 1905 porque su espíritu es bueno, pero que se necesita una vigilancia política práctica del Estado en la situación actual. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta aquí de Juan Ignacio Brito que hace un comentario, me dice que lamentablemente no la puede hacer personalmente porque su computador está sin el micrófono funcionando, pero la formulo aquí, lo que quiera leerla también está en el chat a todo el mundo, ¿no? Y la pregunta dice así: ¿por qué Francia y Europa en general enmarca su problema con el Islam yihadista en la libertad religiosa en general? Parece ser que su problema concreto es con el Islam radical, pero al insistir en enmarcarlo de una manera amplia, terminan tomándose medidas que parecen injustas. Por ejemplo, la prohibición de portar símbolos religiosos en escuelas, que afecta a religiones como la católica que no exhiben la agresividad del Islam radical. Esa sería la pregunta de Juan Ignacio. Me permito simplemente agregar, pero usted me corrige, embajador, porque lo debe tener más claro que yo. La prohibición de símbolos religiosos yo entiendo que es ostentoso, pero en fin, no tengo claro el matiz exacto en eso. Sí, yo quería responder sobre eso diciendo primero, porque yo quiero hacer eso muy claro. Yo pienso que la idea del gobierno, del Estado, hoy no es de ofender los sentimientos de los musulmanes de Francia, porque al contrario, necesitamos la buena integración en la comunidad nacional de la gran mayoría de los musulmanes de Francia y además las primeras víctimas de los radicales no son los cristianos o los ateos, es dentro de la comunidad musulmana que se da la presión de los radicales en contra de los otros. Porque lo que pasa en realidad es que en unos barrios se puede dar un grupo radical que va a decir a la familia, a su propia familia, a los amigos y todo, no, usted no vive como unos verdaderos musulmanes, tiene que actuar así, así, así. Hay una presión.
es una presión social, psicológica muy fuerte, muy peligrosa para mí, pero es una presión en contra de los musulmanes, ¿no? Entonces, yo pienso que el Estado lo tiene bastante claro. Después se han dado dos leyes muy diferentes para mí. Se ha dado primero la ley sobre los signos religiosos en las escuelas, pero en las escuelas públicas. Eso fue algo a un momento dado donde había también una agenda de unos grupos del Islam político de imponer un tipo de visión y la presencia del velo dentro de la sociedad y en particular dentro de las escuelas. El Estado ha tomado una ley de prohibición de los signos religiosos, pero en las escuelas públicas, es decir, en la escuela del Estado. Eso no se aplicaba en la sociedad, en las escuelas privadas, pero diciendo, el Estado ha dicho lo que a mi juicio es correcto, la escuela del Estado forma parte del sistema laico con la neutralidad y no vamos a tener una pugna y una afirmación religiosa dentro de las escuelas y por eso se prohibió el velo y otros signos religiosos en las escuelas públicas. Después de eso se dio una segunda ley muy diferente que fue la prohibición del vestido musulmán, el hijab o la burka, es el velo total integral de las mujeres en la calle. Pero en la calle ya no se podía hablar de laicidad, porque como yo lo he dicho, la laicidad es del Estado, no es del espacio común y de la calle, y eso fue impuesto con el apoyo de la mayoría de los franceses por razones de orden público, es decir, también de seguridad. Y yo sé que en el mundo islámico y en el mundo anglosajón hay mucha gente que han visto estas leyes que fueron leyes contra de los musulmanes, pero eso me parece una visión en realidad un poco superficial, porque con la situación de Francia hoy y esta lucha que se da entre las ideas moderadas y fundamentalistas dentro de las comunidades musulmanes es algo que iba por apoyar una expresión de la religión en el contexto francés que no sea una concepción radical en contra de los otros, pero que fue más una visión más integrada y yo pienso que es el asunto de nosotros hoy, es eso y claramente en contra del salafismo que tiene otra visión. Y para decir eso, para nosotros había críticas de los intelectuales norteamericanos, de los liberales, que nos han parecido, yo lo digo con toda humildad, pero como una crítica un poco ingenuas si se compara con la realidad de la situación del terreno. Muchas gracias. Embajador, tengo aquí otra pregunta de María Larraín, que nos pregunta, ¿en qué medida piensa usted que el catolicismo francés se ha convertido en un factor político a partir de lo que fue la Manif pour tous, en la discusión sobre matrimonio y ese tipo de temas que hubo allá hace unos 8 años en Francia, si es que no recuerdo mal? Sí. Sí, para mí eso de la gran manifestación, la manifestación en contra del matrimonio para todos, fue un elemento clave porque durante muchos años había la sensación de la decristianización del país. Ahora Francia es un país donde hay 50% de personas que se declaran como creyentes, la mayoría católicas, pero hay 50% que se declara no creyente, ateos, agnósticos, indiferentes, sin religión. Y había este sentimiento de una pérdida real, además, de la pérdida de influencia de la iglesia, de la pérdida de creyentes, de la pérdida de vocaciones. Y lo que al mismo tiempo es cierto. Pero
hay una capacidad de movilización colectiva de los católicos en Francia que es muy importante. Se ha dado durante los años 80 por la escuela privada, cuando el gobierno socialista de François Mitterrand que quería crear un sistema unificado de educación, pero se han dado unas manifestaciones tan grandes que no lo ha podido hacer. Y con lo del matrimonio para todos, se ha demostrado una capacidad de movilización y ahora yo pienso que sigue con un catolicismo francés un poco diferente del catolicismo tradicional que hemos conocido, menos influencia de la izquierda. Durante mucho tiempo había una rama de la teología de la liberación, los sacerdotes obreros, todo eso existe mucho menos ahora, es más una iglesia más, vamos a decir, de derecha o conservadora, pero con grupos carismáticos, nuevas comunidades muy importantes que tienen un papel muy fuerte, poniendo más la espiritualidad como una prioridad más que la acción social, pero con un papel más visible y más fuerte. Hay como, yo voy a decir que es una iglesia católica más reducida, más conservadora, al pesar del Papa Francisco, pero que sí tiene siempre una capacidad de movilización, unas capacidades de tocar la gente que queda muy importante con el pasado católico muy antiguo de Francia, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, embajador. Tenemos 3 preguntas todavía, creo que alcanzamos a hacerlas las 3. Le hago la primera de ellas. ¿Qué papel desempeña a su juicio, es de Matías Quer esta pregunta, qué papel desempeña a su juicio la fe cristiana en la identidad constitutiva de Europa? Y si en ese sentido puede existir alguna relación entre la crisis de la Unión Europea y un problema de identidad común, o responde más bien a problemas económicos de sus miembros y el sistema político burocrático de Bruselas, ¿no? Esto se discutió cuando se votó la Constitución, o sea, cuando se elaboró la Constitución Sí, Europea que se votó en 2005, si es que acaso había que hacer alguna referencia o no a las raíces cristianas de Europa. sí, sí. Bueno, yo pienso que es un debate realmente complejo en Europa porque primero, si se habla de las raíces cristianas de Europa, es algo evidente, ¿no? Tenemos realmente, yo pienso que en el caso de la identidad europea hay lo de Grecia y de Roma de la antigüedad, lo de Jerusalén, por supuesto, después un pasado cristiano muy largo que ha modelado Europa y después el movimiento de la ilustración y de la modernidad democrática que hace que hoy estamos con esta herencia, que es una herencia muy fuerte. Yo pienso que si no se entiende bien el pasado y el presente cristiano de Europa, no se puede entender lo que está pasando en el continente, y al mismo tiempo hay un fenómeno sociológico muy fuerte que hay que notar, ¿no? De descristianización. Es decir, que sobre los asuntos religiosos, los europeos no están de acuerdo entre ellos en materia de fe y de creencia. Y por eso que yo cito de nuevo el caso de Francia. Es decir, que Francia es un país, no solamente el gobierno es un gobierno laico, con un Estado laico, pero tiene la mitad de los franceses creyentes y con el catolicismo como la primera religión, pero también con una diversidad de varias religiones en el país y 50% que no son creyentes. Es un movimiento de cristianización que existe también en Gran Bretaña, Alemania, Europa del Norte, países con una fuerte tradición cristiana, y también que existe en Europa del Este, porque se ha dado también el impacto del comunismo, donde había también una tradición religiosa, el impacto del comunismo y más ateísmo. Entonces, para mí, eso va al parecer como una respuesta muy diplomática, pero yo pienso que
hay que encontrar las fórmulas, las palabras para aceptar esta diversidad, el pasado cristiano, el presente cristiano, el hecho que hay gente que no son cristianos, que no quiere ser cristianos, y quizás que la respuesta europea fue de decir, ok, no vamos a poner eso en el texto de la Constitución porque es un debate demasiado grande, pero sí la Unión Europea va a tener un diálogo oficial con las religiones, y ahora la Unión Europea cada año tiene un diálogo con las diferentes religiones de Europa. Muchas gracias, embajador. Gabriela Cabides pregunta lo siguiente. La pregunta por la libertad de expresión está muy vigente y atraviesa lo religioso, lo político, lo identitario e incluso lo sanitario en tiempos de coronavirus. ¿Piensa usted que debería establecerse un límite para la libertad de expresión en esos campos y en virtud de qué criterio? Esa es la pregunta que usted, en fin, aludió a este tema que en Francia hoy día es más o menos explosivo incluso, ¿no? Sí, yo pienso que no, lo que pasa, y es que yo pienso muy importante en cada democracia, es que no existe algo que sea una libertad de expresión ilimitada. Siempre la libertad de expresión está limitada por la ley. La diferencia entre una democracia y una dictadura es que dentro de una dictadura hay pocas posibilidades de libertad de expresión, y en una democracia hay muchas, pero hay unas excepciones. Y yo pienso que sí hay excepciones. Por ejemplo, la ofensa grave a las personas, las calumnias, y en el caso de Francia, el hecho, por ejemplo, de hacer una apología del nazismo, de los campos de concentración, de todo eso, está prohibido por ley. Entonces hay limitaciones. En el caso del coronavirus, yo pienso que es un poco diferente. Me parece que las opiniones diferentes tenían que expresarse, incluso sobre, por supuesto, la medida del gobierno, pero después, cuando se toma la decisión, que hay una ley, un decreto, todo el mundo tiene que cumplir, porque eso es el Estado de derecho. Pero yo pienso que, por ejemplo, un Estado no puede tampoco hacer algo que sería como la dictadura científica, de decir, tenemos los datos científicos y nadie puede contestar eso. Eso en un contexto democrático, yo pienso, no se puede. No se puede dar. Perfecto, muchas gracias. Y Cristina Razzoli nos pregunta lo siguiente. El rol humanitario de la religión fue destacado en su presentación. ¿Considera que este rol es suficientemente apreciado en el orden político? ¿Considera que se requiere de una mayor protección a la libertad religiosa para operar adecuadamente en el mundo de hoy? Sí, yo pienso que hay dos asuntos ahí. Hay el rol humanitario dentro de la acción humanitaria para ayudar a la gente, en particular en los casos de conflictos o de crisis, y la libertad de religión. En el caso del rol humanitario, como yo lo decía, solamente si tomamos los hechos, le Secours Catholique, el socorro católico, no pienso en español, Caritas es una organización a nivel mundial muy importante que va a intervenir en muchas crisis y tiene un rol muy relevante. El Socorro Islámico Mundial, por ejemplo, también. Entonces, sobre este rol, me parece que es difícil contestar lo que siempre fue de las diferentes iglesias y las diferentes religiones, la importancia del amor al próximo, de la compasión, de la acción social, forma parte del sistema de creencia de la gran mayoría de las religiones, lo que significa que a un momento dado sí hay una acción concreta motivada por eso, ¿no? ¿Verdad? Es una convicción fuerte, y es por eso que vamos a encontrar los grandes actores religiosos actuando en todos estos casos, con un debate en ciertas religiones para saber si se tiene que ayudar primero mis creyentes, los creyentes de mi fe, o hay que ayudar todo el mundo. Pero la acción humanitaria
al nivel internacional existe, es muy fuerte. La libertad de religión es otro asunto vinculado para mí con la libertad de conciencia. Es decir, que yo pienso que la visión occidental hoy, pero que tiene también, hay un debate en las Naciones Unidas, como lo decía, es decir, se tiene que respetar la libertad de religión de cada persona. Cada persona no solamente tiene que tener el derecho de creer, de tener su propia creencia religiosa, pero de practicar su religión incluso en público. No tiene que ser una cosa escondida o privada, y se tiene que dar los estados, incluso laicos, neutros, tiene que permitir a las religiones su desarrollo, su práctica normal dentro de la sociedad. Eso para mí es la libertad de religión. Pero en el concepto occidental es de decir que hay la libertad de religión y de conciencia, significa también la libertad de no tener una religión. Y es que las personas que no quieren tener una religión, que quieren expresarlo, tienen que tener el derecho a hacerlo. Y eso es un problema en particular por razones teológicas en el mundo musulmán, donde la apostasia es un crimen. Es decir, que en el mundo islámico tradicional no es posible, cuando uno nace musulmán, no es posible cambiar su religión, y no es posible tampoco decir yo soy un ateo. Y en los foros internacionales hay unos países islámicos que defienden eso, diciendo no queremos aplicar la libertad de religión totalmente, porque no queremos aplicar la libertad de religión hasta esta última consecuencia. Y los países occidentales, notablemente la Unión Europea, los Estados Unidos, los países latinoamericanos, siempre han dicho no. La libertad de religión es muy importante, pero incluye la libertad de no tener una religión y de decirlo. Perfecto. Muchas gracias, embajador. Está con el audio todavía, sí, porque no sé si lo perdimos unos minutos, pero le quería agradecer. Le habíamos comprometido al embajador no quitarle más de una hora, así que estamos justo en el tiempo. Así que quería decirle primero a todos los que nos acompañaron hoy día en este muy interesante seminario. Yo creo que realmente que salieron temas que seguiremos discutiendo. Le quería agradecer también muy especialmente al embajador por habernos acompañado hoy día, y espero que lo vamos a tener presencialmente Sí, pronto, apenas se pueda. Estaremos encantados. espero también. Y le quería agradecer también al rector. No sé, José Antonio, si quieres decir algo también. Pero en fin, quería agradecer al rector por habernos acompañado hoy día, sin duda, y también, por supuesto, si quieres decir algo para cerrar. No, muy corto para reiterar lo que planteas tú. Muchas gracias, señor embajador, y a todos los asistentes. Yo creo que ha sido un tema una conversación muy buena. Muchas gracias. Así que nada, en nombre de Signos y la Universidad de los Andes, le agradezco a todos y por supuesto a usted, señor embajador, y espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos prontamente. Muchas gracias a todos por haber participado hoy día en esta actividad con Roland Dubertrand en torno a su libro Geopolítica de las Religiones. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes, y espero también verle de manera presencial, ¿no? En los meses que vienen, que ojalá que se pueda rápidamente.